Descubrí por accidente que mi propia hermana llevaba un año planeando quedarse con toda la herencia. Nunca pensé que la persona en la que más confiaba dentro de mi familia iba a ser la que estaba planeando dejarme afuera de todo. No un malentendido, no una discusión, un plan. Frío, calculado, sostenido en el tiempo. Me llamo Miguel, tengo 36 años, y hasta hace unos meses creía que mi familia, con todos sus problemas, seguía siendo eso, una familia. Mi padre falleció hace poco más de un año. Fue repentino. Un infarto. Sin aviso. Sin tiempo para despedidas largas ni conversaciones pendientes. Lo único que dejó organizado fue su testamento. O al menos eso creíamos. Mi hermana Laura y yo siempre tuvimos una relación aceptable. No éramos inseparables, pero tampoco distantes. Cada uno hizo su vida. Yo me fui a vivir solo bastante joven. Ella se quedó más cerca de mis padres. Cuando mi padre murió, fue ella quien se encargó de muchas cosas. Papeles, trámites, médicos, abogados. Yo estaba en shock. Y en ese momento, confié. Confié completamente. No te preocupes, me dijo un día. Yo me estoy ocupando de todo. Y le creí. Durante meses, cada vez que preguntaba por el tema de la herencia, la respuesta era siempre la misma. Todavía falta. Los trámites son lentos. El abogado está revisando todo. Nunca sospeché nada. Porque no tenía motivos. O eso pensaba. Todo cambió por algo completamente accidental. Una tarde fui a la casa de mi madre. Ella seguía viviendo ahí, en la misma casa de siempre. Yo iba cada tanto a verla, a ayudarla, a acompañarla. Ese día en particular, ella me pidió que buscara unos documentos en el escritorio de mi padre. Están en el cajón de abajo, me dijo. Fui. Abrí el cajón. Y empecé a buscar. Había papeles viejos, facturas, carpetas. Nada fuera de lo común. Hasta que encontré una carpeta distinta. No tenía etiqueta. Era más nueva. La abrí sin pensar demasiado. Y ahí fue cuando algo no cerró. Había impresiones de correos electrónicos. Muchos. Con fechas de hacía varios meses. Algunos incluso de casi un año atrás. Y todos tenían algo en común. El remitente. Mi hermana. Laura. Sentí un pequeño nudo en el estómago. No era raro que ella se encargara de cosas. Pero había algo en el tono. En la cantidad. En la forma. Seguí leyendo. Uno de los correos decía: necesito asegurarme de que todo quede a mi nombre antes de que Miguel empiece a involucrarse más. Me quedé congelado. Volví a leerlo. Una vez. 2 veces. 3. No había forma de interpretarlo de otra manera. Seguí pasando hojas. Otro correo. Mientras él no pregunte demasiado, podemos avanzar sin problemas. Sentí como el cuerpo se me tensaba. Como si algo dentro mío empezara a acomodar piezas que hasta ese momento no tenían forma. Los meses de evasivas. Las respuestas vagas. Las veces que yo pregunté, y ella desvió el tema. Todo empezaba a encajar. Pero lo peor, estaba unas páginas más adelante. Un documento. No era un correo. Era un borrador. Un documento legal. Con anotaciones. Correcciones. Y un título que me dejó helado. Reorganización de bienes hereditarios. Leí rápido. Demasiado rápido. Porque mi cabeza no estaba preparada para procesarlo. Pero entendí lo suficiente. El plan era claro. Mover propiedades. Modificar titularidades. Dejar ciertos bienes fuera del alcance. Todo bajo argumentos legales. Todo perfectamente armado. Y mi nombre apenas aparecía. Sentí que el aire me faltaba. Me apoyé en el escritorio, intentando mantener la calma. Pero no podía. No era solo una sospecha. Era real. Era concreto. Y lo más perturbador era que esto no había empezado hacía poco. Llevaba meses. Quizás más de un año. En ese momento escuché la voz de mi madre desde el living. ¿Encontraste los papeles? Cerré la carpeta de golpe. Sí, ya los tengo. Mi voz sonó extraña. Pero ella no lo notó. O tal vez sí, y decidió no decir nada. Salí del cuarto con la carpeta correcta. Pero mi cabeza seguía en ese cajón. En esos correos. En esas palabras. Esa noche no dije nada. No podía. Necesitaba entender mejor. Confirmar. No quería reaccionar en caliente. Pero tampoco podía ignorarlo. Al día siguiente le escribí a Laura. ¿Tenés un rato esta semana?
Tenemos que hablar de los papeles de papá. Tardó en responder. Más de lo normal. Sí, podemos vernos, contestó finalmente. ¿Pasa algo? Miré el mensaje varios segundos. Nada, solo quiero ponerme al día. 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Y no escribió nada más. Eso, me inquietó. Nos vimos 2 días después. En un café. Un lugar neutro. Ella llegó como siempre. Tranquila. Sonriendo. ¿Qué pasó? Preguntó. Sonaba serio. La miré, intentando leer algo en su expresión. Pero no había nada. Quería hablar de la herencia. Su sonrisa cambió apenas. Muy poco. Pero lo suficiente. ¿Qué pasa con eso? Quiero saber en qué estado está todo. Ya te dije, respondió. Está en proceso. Asentí. ¿Con qué abogado estás trabajando? Dudo. Un segundo. Con el de siempre. ¿Cuál? Miguel, ¿por qué tantas preguntas? Ahí lo sentí. La incomodidad. La tensión. Porque es mi herencia también. Silencio. Se acomodó en la silla. Y la vas a tener. ¿Cuándo? Cuando esté todo listo. La miré fijo. ¿Y qué significa listo? No respondió de inmediato. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. ¿Estás ocultando algo? Pregunté. Se rió. Pero no fue una risa natural. ¿De qué estás hablando? Ahí entendí algo. No iba a admitir nada. No todavía. Nada, dije finalmente. Solo quiero estar más involucrado. Asintió. Está bien. Pero su tono ya no era el mismo. La charla terminó rápido. Demasiado. Y cuando nos despedimos, sentí algo que nunca había sentido con ella. Distancia. Fría. Calculada. Esa noche volví a pensar en los documentos. En cada palabra. En cada detalle. Y algo quedó claro. Esto no era improvisado. No era una decisión reciente. Era un plan. Y yo había estado completamente afuera de él. En ese momento todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Ni qué más había hecho sin que yo lo supiera. Pero sí entendí algo que me dejó completamente inquieto. Mi propia hermana. No solo estaba ocultando información. Llevaba más de un año. Preparando todo. Para dejarme fuera de la herencia. Y yo. Recién empezaba a ver la verdad. Esa noche casi no dormí. No era solo la bronca. Era algo mucho más profundo. Esa sensación de que alguien en quien confiaste toda tu vida, en realidad estaba jugando un juego completamente distinto. Y vos ni siquiera sabías que estabas participando. Me levanté temprano. Demasiado temprano. Con una sola idea en la cabeza. Confirmar todo. Porque aunque ya había visto los documentos, una parte de mí todavía quería creer que había una explicación. Una que no implicara traición. Pero en el fondo, sabía que no la había. Esa misma mañana volví a la casa de mi madre. Ella estaba en la cocina. ¿Otra vez por acá? Me dijo, sorprendida. Sí, me olvidé de revisar unos papeles. Asintió sin hacer preguntas. Eso me dio algo de tranquilidad. Fui directo al escritorio de mi padre. Abrí el cajón. La carpeta seguía ahí. La saqué. Y esta vez la revisé con calma. Página por página. Correo por correo. Fecha por fecha. Y cuanto más leía, peor se volvía. Había intercambios con abogados. No 1, 2, incluso 3 distintos. Todos hablando de lo mismo. Cómo reorganizar los bienes. Cómo optimizar la distribución. Cómo evitar conflictos futuros. Pero en ningún momento se hablaba de dividir en partes iguales. Nunca. Siempre giraba alrededor de una idea. Centralizar todo. En una sola persona. Laura. Sentí una mezcla de bronca e incredulidad. Pero lo que realmente me hizo ruido fue otra cosa. Las fechas. Algunos correos eran de antes de que mi padre falleciera. Me quedé mirando eso varios segundos. No podía ser. O no quería que fuera. Seguí leyendo. Y encontré algo más. Un audio transcrito. No sé por qué estaba ahí. Tal vez como respaldo. Tal vez por error. Pero ahí estaba. Era una conversación entre Laura y alguien más. Probablemente uno de los abogados. Si logramos que él no se meta mucho en esto, va a ser más fácil cerrar todo antes de que se dé cuenta. Sentí un golpe en el pecho. Eso ya no era solo planificación. Era intención clara. Directa. Fría. Y lo peor. Es que lo había dicho con total naturalidad.
Cerré la carpeta de golpe. No podía seguir leyendo. No porque no quisiera, sino porque ya había entendido demasiado. Salí del cuarto. Mi madre seguía en la cocina. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó. La miré. Y por un segundo, dudé. Dudé en decirle todo. Dudé en soltarlo ahí mismo. Pero no lo hice. Porque necesitaba algo más. Necesitaba escucharla a ella. A Laura. Sin excusas. Sin intermediarios. Esa misma tarde la llamé. Tenemos que hablar, le dije. Mi tono era distinto. Más directo. Más frío. Miguel, estoy trabajando. No es opcional. Silencio. Está bien, respondió finalmente. Paso por tu casa en 1 hora. Cuando corté, sentí algo raro. No era miedo. Era decisión. Ya no había vuelta atrás. 1 hora después, estaba sentada frente a mí. En el living. En silencio. ¿Qué pasa?, preguntó. La miré fijo. Encontré los correos. No reaccionó de inmediato. Pero sus ojos cambiaron. Apenas. Pero lo suficiente. ¿Qué correos? No hagas eso, dije. No ahora. Silencio. Vi todo, Laura. Se recostó en el sillón. Exhaló. Y por primera vez, no lo negó. Bueno, dijo. Entonces ya sabes. Esa respuesta me dejó helado. ¿Eso es todo? ¿Qué querés que diga? ¿Qué me expliques? Me miró. Y su expresión no tenía culpa. Estoy haciendo lo que es mejor. Sentí la bronca subir. ¿Para quién? Para mamá. No mientas. Silencio. Para vos, dije finalmente. No lo negó. Miguel, vos no entendés cómo funcionan estas cosas. Explícame. Se inclinó hacia adelante. Papá nunca organizó bien nada. Había un testamento. Incompleto. ¿Y tu solución fue quedarte con todo? Mi solución fue evitar que esto se convierta en un caos. La miré, incrédulo. Eso no es evitar un caos. Eso es dejarme afuera. No te estoy dejando afuera. Solté una risa amarga. Entonces, ¿por qué mi nombre casi no aparece en ningún lado? Silencio. Porque vos no estabas, dijo finalmente. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. ¿Cómo que no estaba? No estabas cuando papá se enfermó. Eso no es cierto. No estabas como yo, insistió. Yo me quedé. Yo me hice cargo. Yo estuve en todo. Sentí una mezcla de culpa y bronca. Y por eso decidiste hacer esto a escondidas. No iba a funcionar si te lo decía. Ahí entendí todo. O sea que lo sabías. Sabía que ibas a reaccionar así. ¿Así como? Como si te estuvieran robando. La miré fijo. Porque eso es lo que estás haciendo. Silencio. No, respondió. Estoy asegurando lo que me corresponde. ¿Todo? No respondió. Y ese silencio fue la respuesta. Me levanté. No podía seguir sentado. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que no es solo lo que hiciste. Hice una pausa. Es el tiempo que llevas haciéndolo. La miré. 1 año, Laura. Bajó la mirada. Más de 1 año. No dijo nada. Y eso fue peor que cualquier justificación. Ya hablé con un abogado, dije. Levantó la vista de golpe. ¿Qué? Y le voy a mostrar todo. Su expresión cambió. Por primera vez. Había algo. Preocupación. Miguel, no hace falta. Sí hace falta. Silencio. Porque esto no se va a resolver entre nosotros. Se quedó callada. Y entendí algo en ese momento. Ella nunca pensó que yo iba a descubrirlo. Nunca. Ese era su mayor error. Giro final. Semanas después, el proceso legal empezó. Documentos. Pericias. Revisiones. Y poco a poco, todo salió a la luz. Los correos. Las modificaciones. Los intentos de cambiar titularidades antes de tiempo. Todo. Pero lo que más me impactó fue otra cosa. El testamento original. El que mi padre había dejado. Completo. Claro. Sin ambigüedades. Dividía todo en partes iguales. Exactamente iguales. Nunca hubo duda. Nunca hubo confusión. Nunca hubo caos. Solo hubo una decisión. La de ella. Ese día entendí algo que nunca voy a olvidar. No todas las traiciones vienen desde afuera. Algunas se construyen en silencio, con paciencia y con una sonrisa que conoces de toda la vida.
Porque cuando el interés entra en juego, incluso la familia puede convertirse en alguien que ya no reconoces. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más historias como esta.